Bienvenidos de nuevo a Mente Clara, el canal donde las historias más verdaderas encuentran su voz. Hoy no les traigo una historia inventada. Les traigo una historia que vive en el corazón de miles de familias. Una historia que tal vez reconozcan, que tal vez los haga pensar en alguien, que tal vez los lleve a tomar el teléfono cuando termine. Respiren profundo y permítanse sentir. El último sonido que escuchó doña Carmen antes de quedarse dormida esa noche fue el de la lluvia golpeando suavemente el techo de lámina, y el de Canelo, respirando tranquilo a sus pies. Esos dos sonidos habían sido su compañía durante los últimos 7 años, la lluvia y el perro, el cielo y el animal. Los únicos dos que nunca le fallaron, los únicos dos que estuvieron ahí cuando el teléfono dejó de sonar y las cartas dejaron de llegar, y el calendario siguió avanzando sin que nadie llamara a su puerta. Doña Carmen tenía 74 años. Vivía sola en una casa pequeña al final de una calle de tierra, en un pueblo que el mundo moderno había olvidado de la misma manera en que su hijo la había olvidado a ella. La casa tenía 3 cuartos, una cocina con una hornilla de gas vieja y un portal de madera desde donde se podía ver el camino que llevaba a la carretera principal. Ese camino era lo primero que doña Carmen miraba cada mañana al despertar, y lo último que miraba cada noche antes de cerrar los ojos, por si acaso. Su hijo se llamaba Miguel Ángel, y ese nombre lo había elegido ella con mucho cuidado, porque quería que su hijo tuviera algo de ángel y algo de fuerza, que fuera suave y valiente al mismo tiempo, que fuera bueno. Y en sus primeros años lo fue. Miguel Ángel había sido un niño de ojos grandes y preguntas infinitas, el tipo de niño que recogía gusanos del suelo después de la lluvia para que no se los pisaran, el tipo de niño que le llevaba flores del campo a su mamá sin que nadie se lo pidiera, el tipo de niño que se dormía abrazado a ella cuando tenía miedo de los truenos. Doña Carmen había construido su vida entera alrededor de ese niño. Cuando su esposo los dejó, sin despedirse, sin mirar atrás, como si nunca hubieran existido, Miguel Ángel tenía 4 años, doña Carmen tenía 29, y en lugar de derrumbarse, en lugar de llorar más de lo necesario, apretó los dientes, tomó a su hijo de la mano y decidió que ese niño lo tendría todo aunque ella no tuviera nada. Y así fue como comenzó el sacrificio más largo y más silencioso de su vida. Se levantaba a las 4 de la mañana para lavar ropa ajena. Lavaba con las manos, en una tina de metal con un jabón barato que le dejaba la piel cuarteada y los nudillos sangrando en invierno, pero lavaba, cada día, sin quejarse. Cuando Miguel Ángel llegaba de la escuela, siempre encontraba la comida. Lista, no siempre era mucha, pero era caliente y estaba hecha con amor, y doña Carmen servía el plato de su hijo primero, siempre primero, y luego se sentaba ella con lo que sobraba, o con un vaso de agua si no había más, diciéndole que ella no tenía hambre. Mentía, siempre tenía hambre, pero hay un hambre que una madre aprende a ignorar cuando ve a su hijo comer satisfecho, y doña Carmen había aprendido ese arte mejor que nadie. Los años de escuela pasaron, luego los años de preparatoria, y cuando Miguel Ángel le dijo un día que quería estudiar ingeniería en la ciudad, doña Carmen sintió 2 cosas al mismo tiempo. Un orgullo tan grande que le llenó el pecho de luz y un miedo tan profundo que le encogió el estómago. Pero el orgullo ganó. Siempre ganaba cuando se trataba de su hijo. Vendió las gallinas, vendió el radio que era lo único que le hacía compañía en las noches. Vendió hasta los aretes de oro que su madre le había dejado antes de morir, los únicos que tenía, los que nunca se había quitado en 20 años. Y con ese dinero mandó a su hijo a la ciudad. La mañana que Miguel Ángel se fue, doña Carmen lo abrazó en el portal de la casa. Lo abrazó fuerte, con esas manos de lavar ropa ajena, con esa espalda que ya empezaba a doler, con ese corazón que latía por él y solo por él. Triunfa, hijo, eso es todo lo que te pido. Miguel Ángel se fue y doña Carmen se quedó en el portal hasta que el autobús desapareció en la curva del camino. Luego entró a la casa, se sentó en su silla y lloró sola por primera vez en muchos años. Los primeros 2 años Miguel Ángel llamó con frecuencia. Las llamadas eran cortas, apresuradas, llenas de ruido de fondo y palabras rápidas, pero llegaban,
y doña Carmen las recibía como si fueran agua en el desierto, guardándose cada palabra para repetirla después en silencio, para calentarse con ella en las noches frías. El tercer año las llamadas comenzaron a espaciarse. El cuarto año llegaban una vez al mes, a veces menos. El quinto año llegó una sola llamada en Navidad, corta, fría, llena de excusas sobre el trabajo, sobre lo ocupado que estaba, sobre lo cara que estaba la vida en la ciudad. Doña Carmen escuchó todo sin interrumpir. Al final dijo solo, «Está bien, hijo, cuídate mucho», y colgó el teléfono, y se quedó sentada en la oscuridad de su cocina con las manos sobre la mesa, mirando la llama azul de la hornilla que había dejado encendida para darse algo de compañía. Fue esa misma noche de Navidad cuando llegó Canelo. Apareció rascando la puerta con una pata pequeña, empapado por la lluvia, temblando. Era un perro joven todavía, color café oscuro, con el hocico gris y unos ojos que miraban con una tristeza tan honesta que doña Carmen sintió que se reconocía en ellos. Abrió la puerta, lo miró, él la miró. «Tú también estás solo esta noche», dijo ella en voz baja, y le abrió la puerta. Canelo entró, se sacudió el agua, olió el cuarto con cuidado, y luego caminó hasta donde estaba doña Carmen, se sentó a sus pies y apoyó su cabeza sobre sus rodillas, como si siempre hubiera vivido ahí, como si hubiera llegado exactamente a donde tenía que llegar. Doña Carmen le puso la mano sobre la cabeza y lo acarició en silencio. Y por primera vez en muchos meses, esa noche de Navidad no se sintió completamente sola. Los años que siguieron, Canelo fue la constante de su vida. La seguía a todas partes, al mercado, al pozo, a la iglesia los domingos. Se sentaba a su lado cuando ella rezaba, callado y respetuoso, como si entendiera que esos momentos eran sagrados. La esperaba en la puerta cuando ella salía, y cuando regresaba, la recibía con una alegría tan pura, tan sin condiciones, que doña Carmen a veces pensaba que Dios había enviado a ese animal precisamente para recordarle que todavía era amada, porque su hijo había dejado de demostrárselo. Las llamadas cesaron casi por completo. Una vez llegó una transferencia de dinero, sin mensaje, sin nombre. Doña Carmen la usó para comprarle medicina a una vecina enferma que tenía menos que ella, no porque fuera ingenua, sino porque había aprendido que dar era la única forma de no vaciarse por dentro cuando todo lo demás se va. Hubo noches de fiebre en que doña Carmen amaneció sola en su cama, sin nadie que le pusiera una mano en la frente, sin nadie que le diera agua. Solo Canelo, que se subía a la cama y se recostaba a su lado, dándole calor con su cuerpo, quedándose quieto, como si supiera que su trabajo esa noche era simplemente estar. Hubo inviernos en que el frío entraba por las grietas de la pared y doña Carmen se envolvía en una cobija vieja y miraba la puerta. Siempre miraba la puerta, con esa esperanza quieta, sin ruido, que no grita ni exige, pero que tampoco se apaga. La esperanza de las madres, que es la forma de amor más resistente que existe en este mundo. Canelo también miraba la puerta, y doña Carmen a veces le hablaba. «¿Crees que venga esta Navidad, Canelo?» El perro la miraba con sus ojos café, no respondía, pero tampoco se iba, y eso era suficiente. La última primavera de doña Carmen fue tranquila. Las mañanas olían a jazmín porque ella misma había plantado una mata en el portal, con manos que ya temblaban un poco, pero que todavía sabían hacer crecer cosas. Canelo envejecía con ella, con el hocico cada vez más gris y los pasos más lentos, pero los ojos iguales, siempre iguales. Siempre llenos de esa lealtad que no necesita palabras para decirse. Una tarde de abril, doña Carmen se sentó en su silla del portal, como todos los días. El sol caía suave, los pájaros cantaban, Canelo estaba a sus pies. Ella cerró los ojos y no los volvió a abrir. Así de silenciosa fue su partida, así de tranquila como había sido su vida, sin ruido, sin escándalo, sin que nadie llegara a tiempo para decirle lo que merecía escuchar. La encontró una vecina el día siguiente, cuando notó que Canelo llevaba horas sentado en el portal, sin moverse, mirando el camino. Miguel Ángel recibió la llamada un martes por la mañana. Estaba en una junta de negocios cuando su teléfono vibró con un número desconocido. ¿Lo ignoró? Volvió a vibrar. Lo ignoró otra vez. A la tercera, salió de la sala y contestó. Era la vecina de su madre.
El mundo se detuvo. Miguel Ángel no recordó bien lo que siguió. Recordó salir corriendo del edificio. Recordó manejar durante horas sin sentir las manos en el volante. Recordó llegar al pueblo cuando ya era de noche, con las calles oscuras y el silencio pesando sobre todo como una losa. Recordó ver la casa desde lejos y ver a Canelo. El perro estaba sentado exactamente en el centro del portal, frente a la puerta cerrada, mirando el camino, inmóvil, como una estatua de fidelidad. Como si alguien le hubiera dicho, «Quédate aquí, que él va a volver», y él hubiera decidido creerlo. Miguel Ángel detuvo el carro y se bajó despacio. Canelo lo miró. No ladró, no se movió. Solo lo miró con esos ojos café que lo habían visto llegar y que ya sabían, sin que nadie se los dijera, que este hombre llegaba demasiado tarde. Miguel Ángel caminó hasta el portal, se arrodilló frente al perro, y Canelo, después de un momento largo, se levantó, caminó hacia él y apoyó la cabeza sobre su hombro. Y fue en ese momento, en ese contacto simple, silencioso, sin palabras, cuando Miguel Ángel se rompió. Lloró como no había llorado en su vida adulta. Lloró con todo el cuerpo, con los hombros sacudiéndose, con la garganta cerrada, con las manos aferradas al pelo café de ese perro que había estado con su madre cuando él no estuvo. Lloró por cada llamada que no hizo, por cada Navidad que no fue, por cada vez que pensó, mañana la llamo. Y mañana se convirtió en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años, y los años en esto. Arrodillado en el portal de la casa de su madre, abrazando al perro que la acompañó hasta el final, llegando tarde a lo único que de verdad importaba. Entró a la casa. Todo estaba igual que cuando era niño. La hornilla vieja, la silla de mimbre, la mesa de madera con una taza todavía ahí, como si su madre hubiera salido un momento y fuera a volver. Y sobre la mesa, una caja de hojalata. La abrió con manos que temblaban. Adentro estaban todas las cartas que él le había enviado en los primeros años, dobladas con cuidado, con las esquinas gastadas de tanto abrirlas y cerrarlas. Y entre las cartas, una foto de él de niño y un papel escrito a mano con la letra apretada y temblorosa de su madre. Miguel Ángel la leyó una vez, la leyó 2 veces, y a la tercera ya no pudo ver las letras porque los ojos se le llenaron de nuevo. Decía, «Mi querido hijo, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca te guardé rencor, que cada noche recé por ti, que cada mañana desperté pensando en ti, que te quise con todo lo que tenía, que no era mucho pero era todo. No te pido que llores, te pido que seas bueno, que les des a tus hijos lo que yo te di a ti, presencia. Eso es todo lo que un hijo necesita de su madre y todo lo que una madre necesita de su hijo. Con todo mi amor, tu mamá, Carmen». Miguel Ángel dobló el papel con cuidado, lo apretó contra su pecho y lloró en silencio en esa cocina pequeña que olía todavía a su madre, a jabón, a tortillas, a todo lo que había dejado atrás y que ya nunca podría recuperar. Canelo entró despacio, se sentó a su lado y puso la cabeza sobre su pierna, igual que lo había hecho con ella durante 7 años, como diciendo, ella se fue, pero yo me quedo contigo. Alguien tiene que quedarse.